Bien. Voy a empezar por esta primera lámina donde pretendo vertir el concepto del hecho de que el ser humano como tal obviamente está en una continua interrelación con su medio ambiente, con su ecosistema. Y en torno a eso, obviamente, el ser humano se ve en contacto con todo este conjunto de factores bióticos y abióticos. Y dentro de esos los factores bióticos, obviamente, a lo largo de su historia evolutiva ha tenido contacto con un sinnúmero de grupos biológicos. Dentro de ellos, obviamente, los virus. Los virus, bien saben ustedes de que nosotros, por una cuestión de tiempo, bueno, lo vamos a simplificar, los virus son básicamente partículas infecciosas intracelulares que se caracterizan principalmente porque son parásitos genéticos, es decir, cuando infectan a una célula, se apoderan de toda esa maquinaria asociada con los procesos de replicación, transcripción y traducción. Bien, pero sin embargo el hombre desde sus orígenes ha ido evolucionando, pero no solamente él, sino también ese entorno que les comentaba, ¿no? Esos distintos grupos biológicos, incluidos los virus. También, ¿por qué no decir? También ha ido evolucionando el medio ambiente. En otras palabras, todo ha ido evolucionando. No hay que pensar que todo ello ha sido un proceso estático, no, sino por el contrario, un sistema, un proceso muy, muy dinámico, ¿no? Por ejemplo, el solo hecho de pensar que en un inicio el hombre fue pues un individuo errante, cazador, para que más adelante se vuelva sedentario y pudo ya practicar la ganadería, la agricultura, obviamente eso condicionó pues una serie de cambios en él mismo, pero cambios que se iban asociando también con el entorno, con las formas biológicas que lo rodeaban, muy particularmente los virus, ¿no? Entonces, desde la antigüedad, obviamente los seres humanos, al igual que sus ancestros, se han visto vulnerables frente a la agresión de procesos infecciosos a causa de virus, ¿no? Si a eso le sumamos el hecho de que a lo largo de esta historia evolutiva del hombre han habido pues toda una serie de encuentros de culturas, producto tal vez de conquistas, de invasiones, de guerras, o quizás de formas pacíficas, o alternativamente, paralelamente, el contacto con nuevas formas biológicas, entonces no ha ido más que acrecentándose las posibilidades de que el hombre se constituya en un huésped, en este caso, para virus. Hoy en día siguen apareciendo nuevos listados de virus que afectan al ser humano. Estos nuevos listados, por ejemplo, aquí tenemos dos tablas de las últimas décadas, donde se señalan, obviamente, los principales virus que están afectando al ser humano. En esta tabla, bueno, los datos me registran antecedentes desde la década de los años 60 y continúa esta tabla hasta virus más recientes en las cuales el hombre es vulnerable, ¿no? Como el virus del Zika, ébola, chikungunya, y últimamente, pues, en estos últimos 20 años nos hemos visto vulnerables frente a la infección de el SARS-CoV-2, el SARS-CoV del año 2003, el MERS, el H1N1, el H5N1, en fin, ¿no? Toda una colección de virus que continuamente están saliendo a la luz como responsables de procesos infecciosos en el ser humano. Quizás aquí debo de adicionar el comentario de que hay que valorar siempre el hecho de que en estos últimos 20 años al menos han salido unos 5 o 6 virus de trascendencia clínica, pues, ¿no? Virus nuevos o variantes quizás de los ya existentes, pero quieras o no, son virus nuevos. Y producto de eso es que surge pues este concepto, ¿no? Los llamados virus emergentes. ¿Y cómo lo definimos a un virus emergente? Esencialmente lo definimos como aquel conjunto de partículas virales que causan un incremento marcado en la incidencia de una enfermedad. Su resultado es el efecto del cambio social, medioambiental y poblacional, ¿no? Entonces, hay una conjunción de factores que contribuyen a la aparición de estos denominados virus
emergentes, o como lo dicen algunos textos, ¿no? Alguna bibliografía, no le llaman exactamente virus emergentes, sino que también usan el término de virus nuevos, ¿no? Alternativamente, también tenemos los virus reemergentes. En este caso, se tratan de enfermedades víricas, las cuales ya han sido debidamente controladas por periodos relativamente largos, pero sin embargo, consecuencia de la aparición de nuevos factores, ¿no? O descuidos por parte de los sistemas de sanidad, han posibilitado que estos virus, que así se les llama también los virus antiguos, ahora nuevamente surjan, ¿no? Estos son los famosos virus reemergentes. Entonces, el hombre se ve obviamente vulnerable por cualquiera de estos grupos víricos. Ahora, el mayor riesgo de que estos virus infecten al hombre, obviamente, es que me condicionen epidemias o alternativamente pandemias, ¿no? Como la que estamos viviendo hoy en día, ¿no? En virtud de la manera como se diseminan estos virus, hay dos principales grupos de epidemias. Las epidemias por propagación, donde básicamente consiste en la transmisión directa de persona a persona dentro de una población. Mientras que las epidemias por fuente común están referidas o asociadas esencialmente a aquellos procesos infecciosos donde los individuos se infectan como consecuencia de un foco único, como puede ser, por ejemplo, un cuerpo de agua contaminado, algún producto como un alimento, medicamentos, productos biológicos, en fin. Ahora, ¿por qué es que sucede todo esto? Esencialmente, porque todo está evolucionando, todos los grupos biológicos están evolucionando, unos quizás más que otros. Desde ese punto de vista, los virus también están obviamente sujetos a una gran presión de selección. Esa gran presión de selección principalmente está dada por los mecanismos de defensa o mecanismos inmunológicos que establece el hospedero, en este caso, el ser humano. Esos mecanismos o esa presión de selección lo que va a condicionar básicamente es un incremento de la virulencia de los virus y alternativamente también se va a manifestar en una mayor transmisibilidad por parte de estos agentes patógenos. Ahora, ¿por qué los virus tienen una mayor tasa de éxito desde el punto de vista evolutivo? Repito, todos estamos evolucionando, pero sin embargo, los virus nos sacan tremenda ventaja. Ellos evolucionan mucho, mucho más rápidamente que nosotros. Y eso es básicamente en virtud de tres razones. La primera de ellas es porque tienen un tiempo de generación bastante corto. Cuando una partícula viral infecta una célula hospedera, quizás al cabo de unas cuantas horas ya está liberando progenie, esa partícula viral, ¿correcto? Es decir, tiene un tiempo de explosión o de liberación de partículas nuevas en lapsos relativamente bastante pequeños. Una segunda ventaja por la cual los virus evolucionan más rápidamente es el número de individuos o partículas víricas que se liberan detrás de cada ciclo de replicación. En este caso, son un número muy, muy elevado. Y cuando hablo de muy elevado, me estoy refiriendo quizás en el orden de los cientos o miles de nuevas partículas virales a partir de una célula infectada. Por ejemplo, una partícula viral promedio que infecta a un linaje, a una línea celular humana, puede estar liberando cientos o miles de nuevas partículas virales. Eso me hace pensar entonces de que al cabo de unos 3 o 4 ciclos de replicación viral, se llegan a generar tal cantidad de virus que teóricamente, no es lo real, pero al menos me sirve para inferir algo. Teóricamente esa cantidad de partículas virales, teóricamente me puede infectar a todas las células del cuerpo humano, ¿no? Mientras que sencillamente en el hombre, pues, nosotros tenemos un tiempo de generación de aproximadamente unos 30 años y en cada 30 años recién estamos generando tal vez 2 o 3 individuos como productos, hijos, ¿no? Pero los virus no, sin embargo, tienen esa gran capacidad, ¿no?
Y la otra tercera gran ventaja que tienen los virus es que sencillamente tienen relativamente una alta tasa de mutación. Y esa alta tasa de mutación básicamente es consecuencia de mutaciones puntuales, obviamente, de procesos de recombinación y alternativamente por intercambio de segmentos genéticos. Por ejemplo, esto lo vemos muy frecuentemente en los virus del grupo de la influenza, ¿no? Ahí los virus, por ejemplo, intercambian con bastante frecuencia tremendos fragmentos de RNA, ¿no? Bien. Ahora, cuando se dan estas modificaciones, estas mutaciones, estos cambios en los virus, obviamente la idea es de que esa presión de selección condicione virus más aptos. Dentro de ese contexto, nosotros manejamos un concepto llamado el fitness. El fitness, en pocas palabras, es esa capacidad o esa adaptación relativa de una mutación que le pueda condicionar una ventaja al virus, ¿no? Entonces, de esa manera, va a garantizar el perpetuarse. Como concepto, suena muy bien, es muy bonito, pero sin embargo, el concepto de fitness muchas veces pretendemos cuantificarlo, pero se hace complicado. Y se hace complicado sencillamente porque cuando tratamos de evaluarlo, nos vemos con la limitante de que hay muchas variables que influyen en ese fitness, ¿correcto? Pero sin embargo, podemos sí quizás valernos de ciertos parámetros para estimar cómo es que está yendo ese fitness en esa partícula infecciosa, en esa partícula viral. Uno de esos parámetros, por ejemplo, que solemos utilizar y que hoy justamente lo están tocando masivamente consecuencia de la actual pandemia, es el coeficiente básico de reproductibilidad, el llamado RO. Ese RO, ¿qué es esencialmente? Ese RO lo que me dice básicamente es que es el número de reproducción de una enfermedad. Es decir, ¿con qué tanta facilidad un virus transmite o se transmite a otros individuos? ¿No? Por ejemplo, en la parte lateral derecha de esta imagen, ustedes tienen varios RO de distintas enfermedades. Por ejemplo, en el caso del H1N1, está entre 1.2 y 1.6. Es decir, este virus más o menos está transmitiendo, o se está transmitiendo, por lo menos entre 1 a 2 personas como promedio. En el caso del SARS del 2003, su RO básicamente está en un promedio de 3, es decir, por cada persona infectada lo está transmitiendo a 3 personas, ¿no? Entonces, cuando es eficiente esta transmisión, este fitness, usualmente este RO va por encima de 1. Es decir, para que tenga éxito, tiene que ser mayor de 1. Tiene que transmitir a más de una persona. Porque claro, si es menor de 1, obviamente la transmisión de ese virus va a estar condenada a que en algún momento tenga que ceder, tenga que desaparecer quizás, ¿no? Entonces, el coeficiente básico de reproducibilidad para nosotros es un buen parámetro para evaluar el fitness de una especie vírica. Ahora, ¿qué factores están asociados con la aparición de la emergencia de estas enfermedades virales? Como se darán cuenta en esta diapositiva, hay muchísimos factores que promueven la aparición de enfermedades virales. Yo me voy a limitar solamente quizás a señalar unos 3 o 4 a lo mucho. Por ejemplo, los factores culturales son determinantes. Por ejemplo, religión. Y les voy a citar aquí muy puntualmente el caso de los menonitas. Los menonitas es una comunidad religiosa, pero sin embargo, consecuencia de sus principios ortodoxos, estos menonitas limitan mucho, o mejor dicho, no dejan que se instaure en ellos el sistema de vacunación. Entonces, se constituyen en poblaciones muy vulnerables para la emergencia justamente de enfermedades virales. Ya estas comunidades, por ejemplo, de menonitas, ya se han demostrado la aparición de brotes, por ejemplo, de polio, de poliomielitis, ¿no? Entonces, los factores culturales es muy, muy importante. Luego, los cambios en los grupos poblacionales humanos, de igual forma.
Por ejemplo, conforme estamos evolucionando, se están desarrollando nuevas tecnologías y por lo tanto la vida media del poblador cada vez se está extendiendo más. Es decir, estamos teniendo cada vez un mayor incremento de población de individuos viejos. Y eso obviamente también causa o predispone la aparición de estas enfermedades virales en estos sectores de poblaciones, ¿no? Cambios en los hábitats de vectores o reservorios. Esto mayormente lo estoy asociando, por ejemplo, con ciertos procedimientos que hace el ser humano. Por ejemplo, la deforestación, la implementación de grandes infraestructuras, por ejemplo, puentes, diques, en fin, ¿no? Todo eso puede posibilitar cambios en los hábitats de los vectores o reservorios animales. Luego también cambios en el ambiente, por ejemplo, y esos cambios en el ambiente pueden ser una consecuencia de ciertas políticas. Por ejemplo, cuando hay guerras, puede haber hambre, invasiones, desplazamientos militares, en fin, ¿no? Entonces, cambios en el ambiente obviamente también predispone la aparición de estas enfermedades virales, ¿no? Luego, movimientos poblacionales de igual forma, y ahí quizás vale citar el ejemplo panameño, ¿no? En el caso de, por ejemplo, de la construcción del Canal de Panamá. En el Canal de Panamá, por ejemplo, hubo grandes desplazamientos de poblaciones humanas, pero estos desplazamientos fueron direccionados hacia áreas endémicas de fiebre amarilla. Y más adelante estas poblaciones obviamente desarrollaron varios brotes de fiebre amarilla, ¿no? Entonces, bueno, no voy a seguir porque es innumerable el número de factores, pero al menos yo creo que con esto ya les da una idea de que son multivariables las condiciones que van a predisponer la aparición de estas enfermedades emergentes, ¿no? Aquí tenemos algunos de esos virus que son clasificados como emergentes. Ahí están los virus de la influenza, fiebre amarilla, dengue, el VIH, el hantavirus, el virus Junín, en fin. ¿Cómo detectamos a estas enfermedades emergentes? Pues bien, esto lo detectamos en virtud de varios factores. Uno, por ejemplo, el reconocimiento de una enfermedad que no había sido identificada previamente. Dos, el incremento en la relación número de casos e infecciones. Tres, aumento en el número de infecciones. Cuatro, en el incremento de la transmisibilidad de la enfermedad. Me voy a detener solamente a hacer unos breves comentarios con respecto al ítem número 1 y 2, que son los más importantes, ¿no? El reconocimiento de una enfermedad no identificada previamente. ¿A qué me estoy refiriendo con esto? De que resulta muy probable de que tengamos nosotros dentro de nuestras poblaciones nuevas patologías, pero sin embargo, aún no las tenemos plenamente descritas. Y no las tenemos plenamente descritas porque sencillamente no tenemos implementado el sistema tecnológico para su detección o diagnóstico. ¿Correcto? Entonces, mientras no aparezca ese desarrollo tecnológico o no llegue a mis manos ese desarrollo tecnológico para poderlo diagnosticar, obviamente no lo puedo declarar aún como una enfermedad emergente, ¿no? Por ejemplo, un caso muy bonito como ejemplo, ¿no? En el año 67 en Estados Unidos se comenzó a reportar una patología que se presentaba como una enfermedad febril grave, ¿no? Y esto se comenzó a presentar en un personal que laboraba en una fábrica de vacunas de Marburg. Pero ¿qué tenían en común todas estas personas? Que estas personas en la fábrica de vacunas se dedicaba a la manipulación de tejidos de monos procedentes de Uganda, año 1967. Pero alternativamente también se comenzaron a presentar este mismo tipo de patologías en otras plantas de vacunas. Y estas otras plantas de vacunas también coincidían en el hecho de que manipulaban monos procedentes de Uganda. Y recién en el año 75 es que se pudo evidenciar de que esa patología que se venía arrastrando desde el año 67 era condicionada
por una nueva forma biológica, un nuevo virus, el denominado virus de Marburg. Este virus de Marburg, por si acaso, el responsable de la fiebre hemorrágica, es un virus tremendamente mortal. La tasa de mortalidad llega hasta un 82% aproximadamente. Lo mismo ha pasado con el VIH, lo mismo está pasando con el herpes virus tipo 6, y en el caso, por ejemplo, de otra enfermedad en el año 93, también apareció una enfermedad respiratoria grave. Esto apareció en comunidades de navajos, ¿no? En Nuevo México, en Colorado, Arizona, ahí aparecieron estos casos. No se lo identificó exactamente como nuevas patologías. No fue sino hasta que estas muestras fueron enviadas a la CDC, donde la CDC, haciendo uso de tecnologías moleculares, es que recién ahí logran con la identificación del denominado antivirus, ¿no? Entonces, estas enfermedades habían estado ya circulando, pero nadie todavía obviamente daba el crédito de una nueva patología a causa de un agente viral. Otro dato interesante también es desde la H5N1. La H5N1 a nivel mundial ya se han reportado cientos de casos, pero es una enfermedad tremendamente mortal. Desde el punto de vista epidemiológico, es una de las enfermedades de las cuales es la de mayor temer. Se está presentando esta enfermedad desde el año 97 aproximadamente. Se presentó inicialmente en personas que habían manipulado aves. Y hasta el año 2013, más o menos se han reportado unos 637 casos. Pero aquí vean lo interesante. De esos 637 casos, 378 han resultado mortales. Es decir, la tasa de mortalidad de esta H5N1 es de alrededor del 59% de mortalidad. Es decir, bastante elevada. Si bien es cierto, no se ha diseminado esta enfermedad a nivel mundial, pero también los sistemas de salud también están trabajando en eso, hay que admitirlo. Por ejemplo, ya tenemos conocimiento que si bien este virus no se ha masificado, pero sí ya tenemos, por ejemplo, una vacuna contra este virus, ¿no? Entonces hay que salvar esas situaciones. Bueno, ni qué decir con el SARS-CoV-2, ¿no? Del 2019. Ya creo que eso ya lo conocemos hasta la saciedad. Obviamente hay mucho que conocer, ¿no? Pero al menos para este nivel de esta exposición, creo que ya está de más el redundar en ese aspecto. Bien, la otra forma de cómo es que podemos detectar la aparición de estas nuevas enfermedades emergentes es justamente por el incremento de la relación número de casos e infecciones. Aquí básicamente se reporta un mayor número de casos como consecuencia de que las partículas víricas incrementan su resistencia, ¿no? O sea, se vuelven más virulentas. Y esta mayor virulencia, repito, va a ser consecuencia de estas tres condicionantes: eventos mutacionales, procesos de recombinación o la aparición de nuevas cepas o variantes, ¿no? Y ahí también valdría tal vez un ejemplo muy bonito, ¿no? En el caso del sarampión. Este es un ejemplo que lo recogí de una literatura donde nos narra lo siguiente, que por ejemplo en las Islas Feroe, es una isla de Islandia, es una pequeña isla que apenas consta de 7.864 habitantes. En el año 1781 se presentó un brote de sarampión. Pero en esa isla el sarampión ya no se había presentado desde muchísimos años atrás. El último caso de sarampión fue reportado, en el año 1781, y el brote sucedió en el año 1846. Es decir, después de 60 años aproximadamente, aparece el sarampión ahí. Pero ¿qué es lo interesante? Miren, la tasa de mortalidad. Una isla pequeña de 7.864 habitantes. Pues bien, de los 7.864 habitantes, 6.100 resultaron afectados. Y la tasa de mortalidad llegó hasta un 28% de muertes, ¿no? Y eso consecuencia justamente de la reaparición, en este caso, del virus de sarampión.
Bueno, otro concepto también interesante es la pérdida de la barrera de especie. Es decir, cómo es que estas partículas virales puedan haber saltado de especie, cómo es que puedan haber saltado a la especie humana y constituirse en especies virulentas, ¿no? Bueno, al respecto diremos de que básicamente suceden por eventos mutacionales. Y eso, obviamente, una vez que ha saltado al hospedero humano, obviamente el destino teóricamente debe ser la diseminación de esa partícula viral. Pero sin embargo no es así siempre. Y como no es así, es que se ha categorizado esto. Por ejemplo, hay un primer grupo donde la partícula viral infecta al ser humano, pero sin embargo no se disemina. Solamente queda en el huésped, pero no se disemina, ¿no? En otras palabras, el ser humano se constituye solamente en un huésped accidental. Un bonito ejemplo, rabia. Un segundo grupo son aquellas partículas virales donde infectan al ser humano, pero el virus se comienza a diseminar, pero de forma muy limitada, muy controlada. Ejemplo, el ébola. Y un tercer caso, una tercera categoría, que es, digamos, la más peligrosa, es cuando la partícula viral infecta al ser humano, ya hay una diseminación ilimitada, ¿no? Eso, lo que estamos viviendo hoy día, por ejemplo, ¿no? Con el SARS-CoV-2, o por ejemplo con el VIH, ¿no? Entonces, hay distintas maneras de cómo es que se va a diseminar también ese virus. No solamente basta con que haya saltado de especie, sino que tenga un buen fitness, ¿no? Bueno, aquí tenemos algunos factores desencadenantes justamente para el desarrollo de estas patologías de etiología viral. Bueno, y para ir ya un poco acabando, desaparición de las enfermedades virales emergentes. A ver, aquí tengo que hacer una distinción. Una cosa es estar hablando de desaparición de las enfermedades virales emergentes y otra cosa es estar hablando de erradicación. La desaparición es solamente la eliminación temporal de la enfermedad. Y esa eliminación temporal, obviamente, va a ser consecuencia de poner en marcha todo un conjunto de variables. Por ejemplo, procesos de vacunación, producción y uso de comidas más seguras también me limita el desaparecer una enfermedad, el mejoramiento de la calidad de vida de los individuos, el sistema de saneamiento ambiental, el control de reservorios y vectores, en fin, todo este paquete en conjunto sí me puede promover quizás la desaparición de una enfermedad. Pero la erradicación es distinto. La erradicación pasa por la eliminación completa. Quizás ¿cómo les diría? El ejemplo emblemático de todo ello es, por ejemplo, el caso de la viruela, ¿no? La viruela, si ha sido erradicada, si bien es cierto, sí lo tenemos aún el virus, está encerrado en ciertos laboratorios, que ya seguramente es una historia que lo deben de conocer ustedes, pero por ejemplo ahí hubo un gran éxito con respecto a la erradicación de la viruela. Y ese gran éxito básicamente se debió básicamente en virtud de la vacunación masiva que hubo. ¿Y por qué? Porque también hubo un debido aislamiento de las personas infectadas. Ahora, no con todas las enfermedades virales las podemos hacer o pretendamos erradicarlas. No, porque va a ser imposible. Va a ser imposible. El caso emblemático de la viruela sí fue factible porque esa enfermedad sí tenía ciertas características. ¿Qué características, por ejemplo? A ver, era causada por un único agente etiológico. Ojo, este único agente etiológico no presentaba mayor variedad antigénica, es decir, no cambiaba en el curso del tiempo, ¿no? Luego la otra ventaja es de que en la viruela tampoco había la condición de portadores. Esa es otra.
variable a favor del hombre para erradicar a la enfermedad, ¿no? Se trataba de un solo serotipo, ¿no? Y la otra condicionante era de que es un virus que se transmite lentamente. Entonces, vean, ahí, por ejemplo, en el caso de la viruela, sí fue factible la erradicación, pero no pretendamos apuntar a hacer erradicación con todas las enfermedades virales, no, porque va a ser imposible. Quizás a lo que deberíamos de apuntar un poco sí es hacer el control, ¿no? El control. Es decir, mantener bajo ciertos límites ese agente teológico en las poblaciones humanas, que obviamente va a depender del tipo de virus, ¿no? Entonces, bueno, eso era lo que básicamente yo les traía el día de hoy, ¿no? Es un aspectos conceptuales de lo que se debe entender sobre estos aspectos de epidemiología vírica, ¿no? Más bien mi agradecimiento con todos ustedes, mi agradecimiento nuevamente con el comité organizador y gracias por darme la oportunidad. Muy amables. Bien,